Bienvenidos a este episodio de la sexta temporada del podcast de Time School. Soy Juan Pablo Lema y estoy emocionado de que me acompañes en este espacio, en el que hablaremos de productividad, manejo del tiempo y cómo lograr el equilibrio entre el éxito y el bienestar. En esta temporada, en cada episodio, converso con un emprendedor destacado que está marcando la diferencia en su industria. Hoy tengo el gusto de estar con Jorge Rubio, fundador y CEO de Foodiverso. Bienvenidos al podcast de Time School. Aquí te revelaremos los secretos para que tus horas rindan más y tengas tiempo libre para dedicarte a hacer aquellas cosas que realmente quieres hacer. El resultado, una vida más equilibrada, productiva y feliz. En este episodio, exploramos con Jorge Rubio sus mejores prácticas, herramientas y estrategias para trabajar de manera más inteligente sin descuidar lo que realmente importa en la vida. Entre lo que nos va a contar, quiero destacar estas tres recomendaciones clave. Primero, apoyarse en la tecnología para crecer y mejorar. Segundo, identificar quién hace bien lo que uno quiere mejorar para aprender de ellos. Tercero, trabajar por bloques y registrarlos siempre en el calendario. A lo largo de nuestra conversación profundizaremos en estas ideas, así que prepárate para inspirarte, aprender y descubrir formas prácticas para llevar tu productividad al siguiente nivel. Jorge, bienvenido al podcast de Time School. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Juan Pablo, mil gracias por tenerme aquí. Yo estoy encantado de poder participar y bueno, qué chévere poder contar un poquito de mi historia. Bueno, empecemos por contar a la gente cómo es que este ingeniero industrial especializado en logística termina en el mundo de la tecnología. Eso es un camino largo y culebrero, en verdad. Cuando salí de la universidad, lo primero que hice fue, pues, trabajé muchos, como unos 10 años en industrias muy tradicionales. Yo le llamo las industrias aburridas, porque nunca me pude identificar con esa vaina de tener pantalón, zapatos cerrados, camisa manga larga y todo eso. Aquí en Barranquilla, por lo menos aquí en Barranquilla no utilizamos saco y corbata. Pero nunca me pude adaptar a ese esquema de trabajo, a la formalidad y todo esto, a la burocracia, por así decirlo. Entonces, siempre fui muy emprendedor en ese sentido. En el año 2009, justo 2 años después de haber terminado mis estudios de posgrado, monto mi empresa, mi primera empresa que se llama Mi Casita, y ya fue como un respiro para mí. Era el lugar donde yo podía soñar, donde yo podía ejecutar, era libre para hacer más cosas que yo creía convenientes sin tener que seguir como que la línea de mando o andar pidiendo permiso, etcétera. Entonces, comienzo con este emprendimiento que termina siendo pues algo muy, entiendo, corrientazos a las oficinas que estaban alrededor. Y eso me llevó eventualmente 6 años después a empezar con el mundo de la tecnología, pero luego te contaré más a profundidad en eso, pero creo que por ahí va la historia. Bueno, y esta chispa del emprendimiento, porque pues si uno mira tu recorrido, definitivamente es un emprendedor apasionado y esto es, dígame un día una idea para yo ayudar a incubarla, para yo apoyar, para yo desarrollarla, pero ¿cómo surge? ¿Surge por esta insatisfacción con el mundo corporativo tradicional? ¿Viene desde el colegio? ¿Viene de familia? ¿Cómo llega a ti? No, totalmente. Pues hay emprendedores que se hacen, en mi caso yo creo que nací con eso. Eh, pues todos mis recuerdos siempre han sido alrededor del emprendimiento. Mi mamá es paisa, entonces obviamente ya por ese lado ya tenía algo en el ADN. Mi papá toda la vida fue comerciante, entonces también tenía como que esa vocación de salir a vender. Eh, Me acuerdo desde los 5 años, el termo Coleman, ¿te acuerdas que uno llevaba al colegio? Yo no llevaba agua, sino que llevaba bolis adentro y los vendía como en ese entonces, año 90, algo así, como a 100 pesos o a 30 pesos o alguna cosa así. Todavía están existiendo billetes esos de 100 pesos. Y me acuerdo que siempre ha sido así como buscando cómo generar ingresos, cómo ganar plática para mí, para comprar mis juguetes, para comprar dulces, etcétera. Me acuerdo también, por ejemplo, los días de las madres, yo me iba con mi papá a Maicao a comprar mercancía para el negocio de ellos y yo aprovechaba y compraba algo que pudiera vender en el colegio. Por ejemplo, me acuerdo mucho de las tarjetas para el Día de la Madre, esas tarjeticas que uno abría y salía una canción, felicitaciones, mamá, día, tal, 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 y salía la canción, era toda una novedad. Yo compraba esas cositas y las llevaba al colegio, las vendía como a 1.000, 2.000 pesos cuando estaba en cuarto. Y siempre ha sido así, siempre ha sido como que rebuscándome prácticamente. Y yo creo que eso es lo que me ha llevado sí, a lo que estoy haciendo hoy en día. Y hoy mirando hacia atrás, esos primeros semillas del emprendimiento en tu vida, entonces, ¿qué aprendizaje, qué viviste en esa época que hoy dijeras?
así fuera muy empírico, así fuera muy sencillo el negocio, hoy lo llevas a un negocio grande, a un negocio más estructurado, a un emprendimiento que asesores? Yo creo que es una excelente pregunta, ¿sabes? Y yo creo que aplica para todos y para todos los días. Hay oportunidades de negocios, hay miles, y vemos que pues, Colombia principalmente está compuesta por pymes, de las cuales una gran población tiene trabajos informales, ¿cierto? Pero como pymes y como, digamos, fuentes de riqueza o fuentes de generación de ingresos, siempre hay oportunidades muy bonitas que uno debería aprovechar o debería tomar para tecnificar o para meter tecnología. Creo yo que si tú nos ponemos a comparar entre una pyme y otro modelo de startup, pues la startup normal, la startup por lo general siempre empieza un poquito al revés, siempre quiere buscar un problema para tratar de brindar una solución que a la gente le guste, que se resuelva algún dolor que la gente esté sintiendo y que de pronto la gente ni siquiera sabía que lo estaba sintiendo. Pero es mucho de, vamos primero a identificar un problema y después lanzamos un producto que resuelve ese problema, ¿cierto? A través de la tecnología. Las pymes lo tienen todo para poder crecer y ser exitosas, porque ya tienen un problema identificado, ya están funcionando, ya están dando plata, ya están dando dinero. ¿Por qué simplemente no le metemos tecnología a esto para simplificar los procesos, para automatizar cosas y con base en eso poder seguir escalando y creciendo? Entonces, creo yo que así desde cuando era pequeñito vendiendo bolis, hoy, por ejemplo, pondría un AI agent a vender bolis por WhatsApp o algo así, ¿cierto? Siempre hay oportunidades para meter tecnología a todo y que sea más próspero el negocio. Entonces, ese acompañamiento, esas mentorías, ese trabajo que haces con tanta startup, está básicamente orientado a eso, a ver cómo, desde lo que tienen, la tecnología, la integración se puede crecer. Total, o cómo usando la tecnología se puede crecer el modelo de negocio. El modelo de negocio siempre tiene que estar en el centro de todo. Y sí, sí, yo creo que ese es un resumen muy, muy claro de lo que es una startup. Es simplemente encontrar, ver en el día a día, ver cómo funcionan las cosas, qué está sujeto a cambio, qué está sujeto a disrupción, qué cosas se pueden mejorar y con el uso de la tecnología empezar a hacerlo. Por ejemplo, más claro y con base en, digamos, en la experiencia que tuve cuando estuve trabajando en Uber, para mí es el ejemplo clarísimo, ¿cierto? El taxismo o la empresa de taxis llevaba 70, 80 años haciéndose de la misma forma, con unos cupos, ¿cierto? Con unos cupos sobre unos carros que no estaban respaldados en ninguna, digamos que no tenían un valor ficticio. Eh, Personas que literal comenzaban a trabajar desde las 4 de la mañana y solamente como a las 2 de la tarde es cuando ya podrían cubrir lo del cupo y ahí en adelante empezaban a ganar para ellos. Y llegó Uber con una tecnología que en realidad ahora tú la ves y es como que, o sea, no es que sea sencilla, pero tampoco es que fuera tan loca, obviamente ya está hecho y ya estamos acostumbrados a ello, pero simplemente con una innovación porque si tenemos múltiples carros, ¿cierto? Hay miles de carros en la calle, porque más bien no les damos un mejor uso de esos carros y que personas puedan vivir digamos que de sus activos. Y simplemente empezamos a conectar a personas que necesitan transportarse con personas que tienen la vocación o el espacio o el tiempo para dar ese servicio. Y obviamente no entremos en los detalles legales de que está avalado por el ministerio o no, etcétera, pero como solución y como concepto fue muy básico. Similar a Airbnb también, ¿cierto? Como que están los hoteles, sí, pero ¿qué pasa si simplemente empezamos a arrendar o empezamos a monetizar los cuartos que tenemos vacíos en nuestras casas, en nuestros apartamentos? Es un tema de optimización de recursos al final. Y yo creo que por ahí va mucho el tema de las startups, cómo empiezan a ser más eficientes los activos o los recursos que existen hoy en día. Bueno, quiero que partamos entonces de esos orígenes de mi casita, cómo el negocio fue creciendo, cómo fue evolucionando, a llegar a lo que hoy es Foodiverso. Bueno, como te dije, me da me da risa porque mi casita nace como obviamente como todo, como una necesidad. Yo en ese momento, recién egresado de la universidad, vivía con roommates en Barranquilla, tenía 2 roommates y mi hermana en este momento que estaba viviendo en Medellín, estaba estudiando en la Universidad de Antioquia, me dijo: "Hey, me quiero devolver a Barranquilla, quiero estudiar allá en la Universidad del Norte, entonces me voy a vivir contigo". Y yo: "Bueno, listo, dale, vente, bienvenida", pero epa, pero muy machista de pronto, no sé, pero no voy a meter a mi hermanita en mi apartamento con otros 2 manes, entonces, hey, llaves, se tienen que ir, lo siento, busquen otro lugar, pero entonces venía el problema, okey, entonces, ¿ahora cómo cubro los costos? Entonces nace la idea, yo pues siempre he estado ligado al tema a los restaurantes y a la industria de alimentos y bebidas,
Mi mamá tuvo restaurantes desde pequeña, a todos en la familia nos encantaba cocinar. Mi primer trabajo como informal, digamos, trabajo ya fue como mesero. Cuando estaba en la universidad, duré 4 años trabajando en un restaurante muy famoso aquí en Barranquilla, que de hecho creo yo que es de las experiencias más bonitas porque ahí aprendí todo lo que es el manejo o el servicio, ¿cierto? El servicio al cliente. No hay nada más difícil que manejar a una persona rabiosa cuando tiene hambre, ¿cierto? Cuando ya hay sentimientos de por medio, pucha, ahí sí, agárrate. Entonces, como que poder sobrellevar estas situaciones donde un pedido estaba atrasado y de pronto qué mecanismos, qué técnicas utilizar o qué beneficios le podrías dar, qué pequeñas recompensas como para que la persona estuviera contenta, se sintiera satisfecha y sobre todo que al final de la noche tuviera una muy bonita experiencia para que pudiera volver a consumir nuevamente. Entonces, yo decidí, bueno, vi una oportunidad vamos a hacer almuerzos, vamos a hacer corrientazos. Es lo más, digamos, masivo que hay en la industria de alimentos y bebidas. 70% de la industria de alimentos y bebidas en Colombia viene de las ventas de corrientazos. Y por ahí me metí. Compré una estufa de segunda, compré una nevera de segunda, lo puse en la cocina de mi casa y vamos a empezar a cocinar allí. Empezamos a distribuir alimentos alrededor con las secretarias que estaban en las oficinas alrededor de mi casa. Y así empezó. Y eso fue en el año 2009. Siempre lo tuve como un side business, como un negocio ahí, y un negocio alternativo que tenía yo que manejaba en las noches y los fines de semana. Y la cosa fue creciendo hasta el punto que en el año 2015 decido salirme de un puesto muy bueno. Yo trabajaba en Cartón de Colombia en la parte de ventas y tenía un puesto muy bueno, me daban carro, me daban un tremendo salario, con como 14 o 15 salarios al año. Y decidí salirme, decidí dejar la comodidad de este puesto por meterme 100% en mi emprendimiento y así fue, con todo. Y hasta ese momento seguía en la cocina de tu casa, quién hacía los repartos, ¿cómo fue esa evolución? Uno pasar porque quizás las personas tienen la idea del negocio, pero ¿cuánto arriesgo? ¿Cuándo salto? ¿Cuándo deja de ser una ideita? ¿Lo vuelvo más una empresa seria? Sí, total. Yo creo que fue todo muy natural. Primero empezando como con las ventas a estas personas naturales alrededor de la casa y funcionaba muy bien, 15, 20, 30, 50 almuerzos, todo funcionaba bien. Entonces ya de pronto, la persona de recursos humanos probó el alimento, le pareció muy rico y me pregunta, ¿tienes también el servicio para empresas? ¿Estás constituido en Cámara de Comercio? ¿Tienes RUT, etcétera? Y ahí cambia la cosa. Entonces tienes que formalizarte, ya creaste la empresa, creaste la SAS. eh, bueno, entonces ya el espacio queda pequeño, ya tenemos que tener un local propio adecuado para esto, no puede estar en un segundo piso porque la logística se hace imposible, tiene que estar a pie de calle, tiene que tener una conexión a gas más robusta. Eso es lo que hacemos, empezamos a buscar locales, nos formalizamos, empezamos a contratar personas, ¿cierto? Ya digamos con contrato como tal, no pagándole el día a día. Eh, y así fue. Entonces, a base de referidos, básicamente, esta persona le gustó mucho el servicio, le dimos un servicio no solamente de alimentación del día a día, sino también de catering para algún evento, algo así. Me recomendaron con otras personas y llegamos a un punto en el 2015, recuerdo yo, ya estábamos vendiendo alrededor de 1.500 servicios al día entre desayunos, almuerzos y cenas y ya teníamos clientes como, no sé, empresas del sector portuario, empresas farmacéuticas, nevadas de buses, bueno, éramos agnósticos en temas de industrias, y todo fue un paso a paso, o sea, y el mismo negocio te iba pidiendo y tú de esa misma forma tú lo ibas creciendo, con un ojo en los números, porque los pesos se cuidan solo, los centavos son los que hay que tener en cuenta aquí, y revisando que el margen fuera el suficiente, porque recordemos que el mundo del corrientazo, obviamente los márgenes son muy bajitos, todo el mundo piensa que montar un restaurante es lo más lucrativo del mundo y es lo más opuesto a eso. Entonces, muy cuidadosos de poder seguir creciendo con los márgenes, con los poquitos márgenes que tenía y lo difícil de emprender en Colombia, sin el apoyo pues, de un préstamo, de que el banco te ve todavía muy pequeño, te ve todavía muy informal, apenas tienes un año constituido, eso no es suficiente, tienes que tener dos, tienes que tener experiencia crediticia, pero ¿cómo va a tener experiencia crediticia si no me prestan? Entonces, un poquito de la bola de nieve con todas las dificultades que tenemos nosotros como emprendedores aquí en Colombia y pues me imagino que en todas partes del mundo también siempre hay problemas. Hasta aquí nos has contado una historia muy tuya, pero digamos que cualquiera se puede relacionar con ella. Una empresa que empieza pequeña en la casa, va creciendo, va formalizándose poco a poco. Pero quiero que entendamos esa disrupción de cómo un restaurante se vuelve una empresa de tecnología, porque creo que eso sí no es tan lógico ni tan fácil de entender para todo el mundo.
Total. De aquí hasta este punto todo era Chinomatic, todo era, yo creo que ni Excel te manejamos en ese entonces, y literal en un cartón era nuestro libro contable. Bueno, no, hasta este punto, tal cual como se maneja una pyme hoy en día, no teníamos absolutamente nada de tecnología ni nada digital. Mandábamos los correos con el menú de la semana por email, y yo creo que eso era lo máximo de tecnología que teníamos, y estamos hablando del año 2014-2015. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre entonces es que en el año 2015, ya digamos, entrando estas empresas, que ya son obviamente empresas de 100, 200, 300 servicios al día, los precios que te exigen o los precios que ellos con los que uno puede negociar para poder entrar ya obviamente son mucho menores, el margen se reduce, el flujo de caja se afecta, y en ese afán como poder seguir produciendo y poder seguir creciendo, ya los márgenes no me dejaban lo suficiente para poder mantener mi operación, ¿cierto? En esa búsqueda de los bancos, por favor, présteme para poder comprar ya una marmita para no cocinar en una olla, no sé, 10 kilos de arroz, sino poder cocinar 100 kilos de arroz. Los bancos no prestaban, no tenía tecnología en la cocina como para poder ser mucho más eficientes con la cantidad de personas, o para disminuir la merma de los alimentos. Y eso lo que terminó ocasionando fue que en un lapso de más o menos 6 a 8 meses, el mismo negocio implosionó. Básicamente me quebré, porque podía estar vendiendo mucho y todo eso, pero los márgenes ya no me estaban dando para poder seguir manteniendo el negocio. Y debido a esa frustración, y obviamente en 2015 todavía no existían o no eran tan conocidos los angel investors, no existían los VCs, ni los venture capitals, nada de esto, pues simplemente me quebré, me frustré, le entregué el negocio a mi familia, ustedes sigan manejando eso. Digamos que siguió funcionando después de una reestructuración, pero yo muy frustrado me fui a trabajar, y ahí fue cuando empecé digamos, con lo que partió mi vida en dos, que es entrar a una empresa de tecnología. Aquí empecé en el año 2015 a trabajar en Uber, cuando apenas estaban lanzando operaciones en Colombia. Me acuerdo que en el 2015, para diciembre del 2015, nada más estaba Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla funcionando. Y entré yo dentro del equipo de operaciones para empezar a abrir todas las ciudades intermedias, ¿cierto? Como en la costa, por ejemplo, Valledupar, Montería, Sincelejo, Santa Marta, etcétera. Y después termino yéndome a vivir a Bogotá con Uber para seguir abriendo el resto de ciudades en Colombia. Y aquí es donde empieza el mundo de la tecnología, ¿cierto? Ya empiezo a entender, esto para mí fue mucho mejor incluso que un MBA. Eh, Entiendo cómo escalar negocios de forma acelerada, cómo testear, cómo hacer MVPs, cómo testear cosas con un prototipo, ver si la persona conecta o se identifica con esta solución que tú le estás dando, probar, iterar, ¿cierto? Fallar, pero aprender de esos errores para una nueva versión. Y bueno, ahí fue donde empecé con todo este aprendizaje. Luego de esto paso a Rappi, justo antes de que fuera un unicornio, antes de la inversión de SoftBank. Y bueno, lo que ocurre aquí es que básicamente las mismas cosas, las mismas cosas buenas que hicimos en Uber, todo lo que aprendimos, la idea era replicarlo en Rappi. Aquí me enfoqué mucho en crear los Rappi Hubs, que básicamente eran los lugares donde los rapitenderos llegaban y hacían todo su proceso de onboarding, de capacitación, donde daban sus documentos y datos para poder crearle su perfil, donde hacíamos las validaciones de seguridad o el background check. Le vendíamos las maletas y salían listos para hacer pedidos. Y eso se volvió como el corazón o los cimientos de la operación de cualquier ciudad. Montamos un playbook, el cual distribuimos en todas las ciudades que queríamos abrir. Y esto fue lo primero. Entonces, toda ciudad que iba a abrir, primero tenía que tener su Rappi Hub, y teníamos que empezar a onboardear Rapitenderos para después poder, digamos, salir a conseguir clientes y tener el supply listo para poder atender esos pedidos. Y sí, entonces, cuando dejas estas compañías ya establecidas y dices, voy a hacer esta conexión, voy a aprovechar la tecnología, voy a aprovechar la data y hagamos que un restaurante lo implemente en una simplificación de procesos, en una mejora de toma de pedidos, en una aceleración del pago. ¿Cómo se llega a todo esto? Antes de continuar con esa pregunta, debo decirte que después de estar en Rappi, yo salgo del país, me contratan en Foodpanda en Singapur, y esto ya también para mí fue un cambio completo de perspectiva, ¿cierto? Ya dejé de ver, de pronto yo cuando empecé con mi casita, era una perspectiva meramente local, ciudad, ¿cierto? Barranquilla era como mi rango de visión. Después cuando salto a Uber y a Rappi, ya yo estaba mirando la región Colombia y la región de Latinoamérica,
Cuando me voy a vivir a Singapur, que estuve allá más o menos 3 años como director de operaciones, ya mi perspectiva cambia a una perspectiva global, ¿cierto? Y empiezo a entender cómo funcionan las cosas en diferentes geografías. Aquí en Singapur, que nos lleva 20, 30 años de distancia, pude ver cómo eran los restaurantes allá, cómo funcionaban, qué tecnologías usaban. Y me acuerdo mucho una vez que la cabeza me explotó cuando fuimos a una tienda de Deliveroo, es una marca también, una plataforma de domicilios que es de UK. Deliveroo tenía un food hall, le decían Deliveroo Food Hall, creo que se llamaba. Y básicamente tú llegabas allá y era una experiencia de autoservicio 100%. Era un lugar que tenía un frente muy bonito, tenía unas tablets y unas iPads, ahí tú hacías tus pedidos allí, pasaban a una serie de cocinas ocultas que estaban atrás, donde más de 10 marcas estaban operando, sacando pedidos para domicilio, pero también para consumir en el punto. Y todo era digitalizado. El pedido cuando estaba listo, en la pantalla te aparecía: Jorge, tu pedido está listo y está en el casillero número 10. Y entonces tú llegabas allá con un código QR, lo escaneabas, tu pedido estaba adentro y se abría automáticamente, recogías tu pedido y a comer. Entonces, toda esta experiencia a mí me volvió loco y era como maravilloso si nosotros pudiéramos tener algo así como esto en Colombia. Y también, pues, en Hong Kong vi otros ejemplos de startups en food tech que estaban revolucionando el mercado. Después de esto me voy a vivir a Helsinki, trabajando con una empresa que se llama Wolt, que fue adquirida por DoorDash después. Em, y también a conocer mucho más de la industria, cómo hacían las cosas también los europeos, las eficiencias o las tecnologías que estaban usando. Y bueno, yo soy muy costeño, no, llegué el primer invierno y todo maravilloso, la nieve blanca, formidable y todo eso. El segundo invierno ya no me lo aguanté, las temperaturas de -30 grados, las 2 horitas de sol al día, me voy para Barranquilla, me devuelvo. Pero ya venía con varias ideas en la cabeza de emprender, y ahí es cuando yo llego entonces y aprovecho ya mi casita, que ha sido como una cucaracha, ha sobrevivido todo, siempre ha sido profitable, siempre ha dado dinero y COVID lo sobrevivió, nada lo ha matado, porque es simplemente un negocio, que es precisamente la analogía que hablábamos al principio. ¿Por qué no cogemos una pyme que ya existe, que ya funciona, que ya está validada, que su modelo de negocio es verdadero, o sea, que funciona? Porque no le metemos tecnología y lo llevamos a una versión 2.0? Y eso fue lo que empezamos a hacer, cogiendo todas estas buenas prácticas o cogiendo toda esta tecnología que ya estaba funcionando y validada en otras partes del mundo, vamos a meterlas todas en Foodiverso. Obviamente, sabiendo que puede funcionar aquí en Colombia o en Latinoamérica, porque no todo sirve en todas partes, pero te dan como que el primer paso para poder empezar a probar, validar y seguir adelante. Y así fue como empezamos más o menos. Bueno, yo no tengo la fortuna de haber visitado ninguno de los locales de Foodiverso, pero sí he visto videos y testimonios de la gente maravillada por lo fácil, lo rico, lo, como lo amigable de la experiencia, y la gente no quiere parar de ir, digamos que debido a la cantidad de alternativas. ¿Esto se debe a la tecnología, se debe al entendimiento del consumidor? ¿A qué se debe? Yo creo que hay dos cosas fundamentales ahí. Primero es, cuando llegué y puse el primer pie en Barranquilla, entonces ya fue cambiar de chip, ¿cierto? Ya no estoy trabajando en una startup con todos los recursos ilimitados, con un equipo a mi disposición, ¿cierto? Que pues que te facilitan mucho las cosas. Aquí ya yo estoy solo con mi mamá, que tiene más de 70 años, y obviamente no, ni por ahí cerquita va a pensar lo mismo que yo estoy pensando. Mi hermana, que hasta ese entonces había encargado la empresa, acaba de tener una hija y se quiso retirar para dedicarse a la maternidad. Entonces me encuentro yo solo, con muchas personas que no entienden de esto, ¿cierto? Entonces, aquí lo primero es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entender primero cuál es el problema que queremos resolver o hacia dónde queremos llevar el negocio. Entonces, haciendo como que un estudio muy riguroso, encontré dos problemas fundamentales. Por un lado, por el lado de los restaurantes, eh, entendí que pues básicamente los restaurantes como funcionan es, si haces una tremenda inversión en una cocina y te dedicas a vender solamente un tipo de comida o te enfocas en un tipo de cocina, ¿cierto? Entonces, si hamburguesa es hamburguesa, obviamente la hamburguesa es el plato principal y tienes otras alternativas, pero lo que ocurre con las hamburguesas es que normalmente se venden mucho los fines de semana, los viernes en la noche, los sábados en la noche, de pronto sábado y domingo al mediodía, etcétera, pero un martes a las 9 de la mañana, nada. Un miércoles a las, no sé, a las 6 de la mañana no está haciendo nada. Entonces, hay un problema allí muy grande y es esta inversión tan grande que estás haciendo, si
tú ves los activos, los estás utilizando un 30, un 40% del tiempo y el otro, pues estás básicamente desperdiciando. Y me acordé de mi tiempo en Cartón Colombia, donde teníamos plantas que estaban funcionando las 24 horas del día. Entonces ahí mi pregunta era, ¿cómo hacemos que esto ocurra en el Foodiverso? Nosotros teníamos una operación empezaba a funcionar a las 6 de la mañana, la alimentación institucional, hasta las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana ya apagábamos los fogones y hasta el día siguiente era que se volvían a prender. ¿Cómo hacía? Me estaba perdiendo los dos picos más importantes del día, la hora del almuerzo y la hora de la cena. Entonces, ¿qué hice? Hombre, cuando yo estuve en Singapur en Foodpanda, lo que hicimos, estaba a cargo de las operaciones y dentro de esas operaciones también me encargaba de las cocinas ocultas que estaban en auge, y me encargaba de crear marcas virtuales, que fue una unidad de negocio que se volvió profitable dentro de la plataforma. Y básicamente lo que hicimos fue crear marcas apalancados en la data que teníamos de la plataforma, los gustos, cómo le gustaban a las personas combinar tus pedidos, qué tipo de productos les encantaba pedir o de qué marca en específico. Hicimos una investigación en ese entonces en Singapur y empezamos a crear marcas. Creamos como 12 marcas y con eso la rompíamos. Empezamos a vender, no sé, como alrededor de 11.500 órdenes a la semana simplemente con estas marcas. Vendíamos más de $200,000 por semana. Eh, y esto simplemente utilizando la data que está a nuestra disposición. Básicamente lo que hice fue enfocarme en eso. Vamos a utilizar los canales digitales, vamos a utilizar plataformas de domicilio, vamos a tener nuestro domicilio propio, vamos a crear marcas virtuales. La primera marca que creamos en Barranquilla fue la Nona Ruth, que básicamente es una marca de pastas. Después creamos, yo como te conté, mi primer restaurante en el cual trabajé era un restaurante de sándwiches, se llama La Terraza de la Casa y es muy famoso en Barranquilla. Y básicamente lo que dije, bueno, mi segunda marca tiene que ser algo que yo conozca, en lo cual tenga conocimiento, vamos a montar sándwiches. Eh, y lo fue muy bien, no fue muy bien, pero entonces aquí viene lo interesante, la data. Tienes que tener la data para entender, ¿cierto? Si las cosas en realidad están funcionando o no. Y lo que nos dimos cuenta fue que las marcas gustaban mucho, a la gente le encantaba porque la gente la probaba y volvía a la semana y volvía a las 2 semanas y no sé, en un mes podrían venir entre 3 y 4 veces. Entonces, ahí es cuando nace esta idea, bueno, entonces, ¿qué pasa si montamos lugares, unas tiendas, utilizando tecnología, utilizando estas cosas bonitas que habíamos visto alrededor del mundo, lo ponemos en un solo sitio y en un mismo sitio que sea un food court, donde tú puedas conseguir todas las marcas o diferentes marcas a diferentes horas del día? Y entonces eso fue básicamente el segundo problema que queremos resolver con Foodiverso, y es poder brindar soluciones ricas, que sean asequibles, a toda hora, para cualquier ocasión donde una persona necesite comer. Entonces nuestra solución aquí está enfocada en, uno, poder hacer mucho más eficientes los espacios de las cocinas y dos, poder brindar alimentación muy, muy, muy asequible a las personas para que no les duela tanto. Bueno, y si fuéramos a extrapolar todos esos aprendizajes, todas estas cosas que has hecho en los negocios a través de la tecnología, para las personas en su día a día, en sus actividades, no importa si son emprendedores, si son empleados, si son independientes, amas de casa, lo que sea, ¿qué podrían hacer con la tecnología para simplificar su vida, para hacer las cosas más rápidos, para ser más productivos? Uf, hay muchas cosas. Yo creo que el mundo hoy en día nos está dando muchas herramientas para poder ser muy, muy productivos. Hay que entender algo, ¿cierto? Digamos que en el día a día uno tiene múltiples responsabilidades o sombreros, ¿cierto? Entonces está el sombrero de que soy papá, tengo uno, dos, tres hijos, tengo que pasar tiempo de calidad con ellos. Por otro lado, soy un profesional, entonces tengo que responder, tengo que ser eficiente, tengo que ser productivo, tengo que entregar valor a la empresa. Por otro lado, soy esposo, ¿cierto? O soy novio, entonces tengo que tener tiempo de calidad con mi pareja también. Soy hijo, también tengo que tener tiempo de calidad con mi mamá, o con mi papá, con mi hermana, etcétera. Y encima de todo eso, digamos que el día a día y cómo funcionan las cosas hoy en día también te drenan o te quitan tiempo. Entonces tengo que hacer una vuelta, me toca, no sé, moverme en un taxi, en un carro, dedicarle 1 hora a manejar a mi oficina, o en tema digamos, de trabajar desde casa, el sistema híbrido, lo cual funciona muy bien, pero siempre hay cosas que te van quitando tiempo y que no hay nada que tú puedas hacer. Entonces, hay muchas herramientas. La primera que se me viene a la cabeza es la inteligencia artificial, ¿cierto?
La inteligencia artificial hoy en día es una herramienta maravillosa, bien usada. Bien usada me refiero porque ahora veo, me perdonas, muchas estupideces pasando hoy en día, gente que utiliza la inteligencia artificial como un psicólogo que le pone, "Y tengo estos problemas, ayúdame". No, tampoco así, pero sí para el desarrollo de tareas que normalmente requieren mucho, no sé, estructuración o de pronto requieren investigaciones o no sé, para un ama de casa es tan sencillo como tengo que hacerle comida, tengo el problema de que quiero hacerle comida saludable a mis hijos, quiero que tengan variedad, quiero que coman rico, quiero que les guste y que se lo coman, no que lo dejen tirado. Ahora con ChatGPT gratuito incluso tú puedes investigar recetas que sean muy ricas, no tienes que estar en Google ahora tecleando recetas saludables que te va a dar como un listado interminable de opciones o de videos que tienes que ver para poder entender qué es cuál es el contenido que tienen. ChatGPT te ayuda mucho en eso. Y yo creo que algo fundamental para poder tener más tiempo de calidad o ser más productivo es el orden, es la organización. Te comparto un poquito yo lo que hago. Mi calendario y le digo a mi esposa, por favor, cualquier actividad, pónmela en el calendario, o sea, invítame a una cita. Yo tengo todas las actividades que tengo que hacer. Hay un sistema que no sé si sea muy famoso o no, pero es lo que desde que entré en Uber lo utilizo para mi vida personal también, que es la metodología Agile o los sprints, ¿cierto? Yo todo lo organizo en bloques, tengo las tareas que tengo que realizar muy bien definidas y todo eso lo llevo a un calendario. Entonces, por ejemplo, si tengo que hacer un post en LinkedIn para, no sé, donde voy a hablar sobre Fluiverso, tengo media horita para desarrollar el contenido, tengo otra media horita o una hora para grabar el contenido, y eso queda en mi calendario plasmado, ¿cierto? Si tengo, obviamente las reuniones las tengo todas plasmadas ahí. Si tengo que recoger a mis hijos en el colegio, lo tengo ahí bloqueado el espacio para que obviamente tampoco me puedan bloquear ese espacio que lo tengo ya dedicado para ellos. Incluso el tiempo con mis hijos, si tengo que ir a una actividad en el colegio, si voy a salir a montar bicicleta con mi hija, voy a hacer cualquier cosa, lo tengo siempre en el calendario el tiempo bloqueado. Y esto lo que me permite a mí es que saber con qué tiempo cuento y con qué tiempo pues no cuento, entonces lo mantengo ocupado. Y esto hace que obviamente yo deba cumplir con mis tareas, con mi calendario y entregue tiempo de calidad a todas las actividades que requieran de mi atención, ya sea en mi trabajo, con mi familia, y pues con cualquier cosa en general. Siempre tener todo en mi calendario me ha funcionado muy bien. Jorge, no, muchísimas gracias, pues, por abrirnos, por compartirnos tantas experiencias y yo diría como por resumirnos ese MBA que ha sido tu experiencia laboral y tu vida en estos minutos aquí con nuestros oyentes. Mil y mil gracias. No, 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 gracias a ti por tenerme y encantado. Ojalá que sea de un poquito útil para todos. Así llegamos al final de este episodio, pero antes de despedirme, recapitulemos las 3 recomendaciones clave que Jorge nos compartió hoy. Primero, apoyarse en la tecnología para crecer y mejorar. Segundo, identificar quién hace bien lo que uno quiere mejorar para aprender de ellos. Tercero, trabajar por bloques y registrarlos siempre en el calendario. 3 ideas poderosas que puedes empezar a aplicar desde hoy para ser más productivo y mantener un balance en tu vida. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte, dejarnos una reseña y compartirlo con alguien a quien también le pueda servir. También te invito a que nos escribas a podcast@timeschool.com. Nos encantaría conocer tus opiniones y saber cómo implementas estas recomendaciones en tu vida diaria. Gracias por acompañarnos en el podcast de Time School. Nos escuchamos en el próximo episodio. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810, por correo electrónico a podcast@timeschool.com.